El despacho de Esmeralda Tex bullía con el humor habitual del trabajo. Adelaida Montenegro estaba inclinada sobre el monitor, concentrada en introducir datos en el informe trimestral. La mujer, de 35 años, llevaba 7 como jefa de ventas. Era un puesto de prestigio en una de las mayores empresas textiles de Ciudad de México. Adelaida tenía su propio despacho pequeño, aunque en una oficina abierta, separada de sus compañeros solo por mamparas de cristal. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño apretado, y la blusa blanca y la falda lápiz negra acentuaban su estilo de negocios. En el dedo anular de su mano derecha brillaba una alianza con un pequeño diamante, regalo de su marido por su 5º aniversario de boda. Era un recuerdo de la felicidad familiar construida a lo largo de 12 años de matrimonio con Ricardo Montenegro. El teléfono del escritorio vibró suavemente. Adelaida miró la pantalla y vio un mensaje de su marido. «Estaré allí en 15 minutos. Tengo que entregar algo». Estas visitas inesperadas de Ricardo se habían hecho más frecuentes últimamente. Normalmente, la pareja solo se veía por la noche. Ella volvía a casa después del trabajo. Él regresaba de su cafetería, El Capitán, a pocas manzanas de su casa. Exactamente 15 minutos después, Adelaida vio la alta figura de su marido caminando por la entrada principal de la oficina. Ricardo siempre había destacado entre los demás hombres por su encanto natural. A sus 37 años parecía más joven, esbelto, con una espesa cabellera negra y una cálida sonrisa que antaño había hecho que a Adelaida se le hundiera el corazón. Iba vestido con unos sencillos vaqueros y una camisa blanca remangada, el estilo característico del propietario de una pequeña pero exitosa cafetería. Ricardo se dirigió hacia la mesa de Adelaida, pero a medio camino le detuvo la mujer que Adelaida conocía como la nueva responsable de marketing, Valeria Cisneros. Valeria, de 28 años, solo llevaba 3 meses en la empresa, pero ya había llamado la atención de sus superiores por sus ideas creativas y su ambición. Adelaida observó cómo Valeria hablaba con su marido. Incluso a través de las mamparas de cristal se podía ver lo animada que se había vuelto la conversación. Valeria se echaba hacia atrás de vez en cuando su larga melena castaña, sonreía y miraba a Ricardo directamente a los ojos. Su vestido rojo brillante se ceñía a su esbelta figura y sus tacones altos la hacían casi de la misma altura que Ricardo. Algo en aquella interacción hizo que Adelaida se sintiera incómoda. Era algo más que una simple conversación de negocios. Los gestos de Valeria, la forma en que se inclinaba hacia Ricardo para decirle algo, denotaban claramente coqueteo. Al cabo de unos minutos, Ricardo se acercó por fin a la mesa de su mujer. «Perdona el retraso, cariño», dijo, inclinándose para besarla en la mejilla. «He conocido a tu colega, una chica muy interesante». «Sí, Valeria, es nueva entre nosotros». Adelaida intentó hablar con neutralidad, aunque una sensación desagradable ya crecía en su interior. «¿Qué querías decirme?» «Ah, sí». Ricardo le tendió un pequeño sobre. «Aquí están los papeles del coche que me pediste, y también he pensado que esto te gustaría». Sacó del bolsillo una cajita de bombones, los dulces preferidos de Adelaida. «Gracias». Cogió el sobre y la caja, intentando sonreír. «Es muy amable por tu parte». Ricardo se sentó en el borde de su escritorio. «¿Cómo te va el día? ¿Mucho trabajo?» «Sí, las últimas semanas han sido muy ajetreadas. Estamos preparando una nueva línea de productos», contestó Adelaida, mirando hacia el departamento de marketing, donde Valeria trabajaba en su ordenador como si nada, pero de vez en cuando echaba un vistazo en su dirección. «No te quedes hasta tarde esta noche», le tocó Ricardo suavemente el brazo. «Haré tu paella favorita para cenar». «Haré lo que pueda», asintió Adelaida. Cuando Ricardo se marchaba, notó que se detenía de nuevo en la mesa de Valeria. Intercambiaron algunas frases y sonrisas antes de que Ricardo se dirigiera aún hacia la salida. Adelaida sintió que un desagradable nudo le subía a la garganta.
Intentó convencerse de que solo se trataba de una conversación amistosa, de que su marido siempre había sido sociable y de fácil trato con la gente. Era esta cualidad la que le ayudaba a llevar con éxito su negocio. Pero algo en el comportamiento de Valeria decía lo contrario. Hacia el atardecer, Adelaida se encontró con Camila Olivares, una vieja amiga suya, en un pequeño café cerca de la oficina. Camila trabajaba como profesora en un colegio público y siempre se había caracterizado por su rectitud de criterio. «Pareces preocupada», le dijo cuando se sentaron a la mesa. «¿Te pasa algo?» Adelaida suspiró, removiendo el café con una cuchara. «No sé, a lo mejor estoy exagerando. Ricardo se ha pasado hoy por mi trabajo». ¿Y? Camila enarcó una ceja, esperando a que continuara. Y conoció a una nueva empleada del departamento de marketing. Joven, guapa, está claro que congeniaron. Camila dio un sorbo a su capuchino, mirando atentamente a su amiga. ¿Crees que tu marido podría...? No, se apresuró a objetar Adelaida. Quiero decir, no lo sé. Había algo en la forma en que le hablaba. Demasiado familiar para un primer encuentro. Adelaida, Camila puso la mano en el brazo de su amiga. Ricardo te quiere. 12 años de matrimonio hablan por sí solos. Tienes razón, intentó sonreír Adelaida. Supongo que estoy cansada. Las últimas semanas en el trabajo han sido agotadoras. ¿Cómo habéis estado Ricardo y tú últimamente?, preguntó Camila con cautela. Adelaida se preguntó. La relación con su marido había cambiado mucho en los últimos meses. Hablaban menos por las tardes, hacían el amor con menos frecuencia. Ricardo a menudo se quedaba hasta tarde en el café, alegando que tenía que cerrar su turno o resolver algún problema con los proveedores. Estamos un poco distantes, admitió finalmente. Pero eso es natural en una relación duradera, ¿no? Los dos tenemos mucho trabajo, muchas preocupaciones. Naturalmente, asintió Camila. Pero eso no significa que tengas que aguantarlo. Quizá deberíais pasar más tiempo juntos. ¿Ir juntos a algún sitio el fin de semana? Quizá tengas razón. Adelaida miró los pozos de café en el fondo de su taza. Intentaré hablarlo con él esta noche. Cuando Adelaida llegó a casa, Ricardo estaba preparando la cena. El olor a especias y marisco llenaba su pequeño pero acogedor piso en la tercera planta de un edificio de apartamentos en el barrio de Polanco. «Hola». Dejó el bolso en el sofá y se acercó a su marido en la cocina. «Huele delicioso». Ricardo se dio la vuelta y sonrió. «Espero que el sabor esté a la altura del olor. ¿Qué tal el resto del día?» «Lo de siempre». Adelaida se encogió de hombros. «¿Y a ti? ¿Cómo van las cosas en el café?» «Bien, un poco más de clientes de lo habitual un martes. Decidí probar el nuevo menú de temporada. A la gente parece gustarle». Hablaron de cosas cotidianas, pero Adelaida podía sentir la tensión en el aire. Era como si los pensamientos tácitos estuvieran creando un muro invisible entre ellos. Durante la cena, Adelaida decidió hablar. «Ricardo», comenzó, dejando a un lado el tenedor. «Estaba pensando, quizá deberíamos irnos el fin de semana, los dos solos. Hace mucho tiempo que no pasamos tiempo juntos sin prisas». Ricardo se lo pensó un momento y luego asintió. «Es una buena idea, solo que este fin de semana no va a poder ser. Tengo que reunirme con unos proveedores importantes el sábado. Puedo planear algo para el próximo fin de semana». «Ya veo». Adelaida trató de ocultar su decepción. «Pues el fin de semana que viene». Después de cenar se sentaron en el salón. Ricardo leía algo en su teléfono, sonriendo de vez en cuando. Adelaida fingía leer un libro, pero en realidad estaba mirando a su marido. ¿A quién enviaba mensajes? ¿A qué se debía esa sonrisa? «Hoy has estado mucho tiempo fuera con esa... ¿Cómo se llama? ¿Valeria?», preguntó como de paso. Ricardo levantó la vista del teléfono. «¿Valeria? No, solo hemos hablado unos minutos». Se preguntaba si tenía pensado ampliar la cafetería. Tenía algunas ideas de marketing. «Oh,
fue todo lo que Adelaida alcanzó a decir. Es muy proactiva. Sí, ya lo veo, asintió Ricardo. Una chica ambiciosa. Dijo que hacía poco que se había mudado de Puebla y que quería hacer carrera aquí, en la capital. Adelaida sintió una punzada de celos. Así que tuvieron tiempo de hablar no solo de asuntos de negocios, sino también de la vida personal de Valeria. Voy a darme una ducha, dijo levantándose del sofá. Hoy estoy cansada. En el cuarto de baño, bajo los chorros de agua caliente, Adelaida reflexionó sobre sus sentimientos. Quizá realmente ve cosas que no existen, o no quiere ver lo que es. 12 años juntos, se conocen como la palma de la mano. ¿Podría Ricardo estar realmente enamorado de otra persona? Y si así fuera, ¿qué haría ella? En las semanas siguientes, Ricardo empezó a aparecer en la oficina de Esmeralda Tex con mucha más frecuencia. Adelaida notó que cada vez que Ricardo entraba, Valeria Cisneros encontraba una excusa para acercarse a él, para hablarle, para reírse de algún chiste. Todo esto ocurría como por casualidad, pero Adelaida intuía una intención oculta. Un día, cuando Ricardo entró para invitar a Adelaida a cenar, Valeria se acercó a ellos como si pasara por casualidad. ¡Ay, Ricardo! ¡Qué agradable sorpresa! Sus ojos brillaron literalmente al mirar al marido de Adelaida. Me preguntaba si estarías dispuesto a hacer una breve entrevista para nuestro blog corporativo. Estamos haciendo una serie sobre empresarios locales. ¿Una entrevista? Ricardo parecía sorprendido, pero claramente halagado. No estoy seguro de que mi humilde persona merezca tanta atención. No seas modesto. Valeria le tocó el brazo en un gesto supuestamente amistoso. El Capitán es uno de los lugares con más ambiente del barrio. A nuestros lectores les encantará. Adelaida observó este intercambio de cumplidos en silencio. Valeria parecía ajena a su presencia, concentrada por completo en Ricardo. Bueno, si insistes, sonrió Ricardo. ¿Cuándo te gustaría hacerlo? Quizá podrías pasarte mañana por nuestro departamento. Esta tarde tengo un hueco en mi agenda. ¿Mañana? Ricardo se lo pensó un segundo. Sí, supongo que podría hacerlo. Estupendo. Valeria resplandeció. Entonces, hasta mañana. Se marchó, dejando tras de sí un rastro de perfume caro. Adelaida se volvió hacia su marido. ¿Una entrevista? ¿Ah, sí? ¿Cuál es el problema? Ricardo se encogió de hombros. Es un anuncio para la cafetería. Es gratis. Claro, intentó Adelaida mantener la voz neutra. ¿Vamos a comer? Durante los 15 días siguientes, Ricardo visitó el despacho de Adelaida 5 veces más. Y cada vez pasó al menos media hora en el departamento de marketing hablando con Valeria. Después de la cuarta visita, Adelaida no aguantó más y pasó por allí con el pretexto de un asunto de trabajo. Vio a Valeria y a Ricardo sentados uno al lado del otro, casi tocándose los hombros, mirando la misma pantalla de ordenador. Ambos parecían absortos y ni siquiera se percataron de su presencia. Siento interrumpir, dijo Adelaida con una sonrisa forzada. Valeria, ¿podrías ayudarme con la presentación de la reunión? Tengo problemas con el formato. Valeria apartó la vista de la pantalla y una expresión de irritación apareció en su rostro, que rápidamente ocultó tras una sonrisa profesional. Por supuesto, Adelaida, enseguida estoy contigo. Ricardo parecía un poco avergonzado. Creo que será mejor que me vaya, dijo poniéndose en pie. Tengo cosas que hacer en el café. Ha sido un placer hablar contigo, Valeria. Igualmente, sonrió ella. No te olvides de enviarme esas fotos del interior de las que hablamos. Lo haré, asintió Ricardo, y despidiéndose con la mano se dirigió a la salida sin siquiera besar a su mujer, como solía hacer. Cuando Valeria se acercó a la mesa de Adelaida, ésta ya se había ocupado del chupe de la presentación. Creo que ya lo he solucionado, dijo Adelaida. Siento haberte molestado. No pasa nada, sonrió Valeria, pero sus ojos permanecieron fríos.
siempre encantada de ayudar a una colega. Había un significado oculto en aquella palabra que provocó escalofríos en Adelaida. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo, mirando a Ricardo que dormía a su lado. Algo había cambiado en su relación y no podía decir exactamente cuándo había empezado. Quizá antes de que llegara Valeria, ¿o había sido ella el catalizador? Adelaida sentía que estaba perdiendo el control de la situación y eso era lo que más la asustaba. Siempre había sido ella quien tenía el control, tanto en el trabajo como en casa, y ahora el futuro, que le había parecido tan predecible y estable, de repente estaba envuelto en una niebla de incertidumbre. El ambiente en la oficina era cada vez más tenso. Valeria parecía intentar deliberadamente llamar la atención de Adelaida cada vez que hablaba con Ricardo por teléfono, lo que cada vez era más frecuente. Hablaba más alto de lo habitual, se reía de todos los chistes y mencionaba constantemente su nombre. Los compañeros empezaron a notar el extraño comportamiento de Valeria y la tensión entre ella y Adelaida. Se oían susurros en la oficina. Adelaida sentía las miradas de simpatía y eso la humillaba aún más. Una mañana, cuando Adelaida entró en el ascensor, 2 empleadas del departamento jurídico ya estaban allí. Guardaron silencio al verla, pero por sus miradas estaba claro de qué hablaban. «Buenos días», dijo Adelaida amablemente. «Buenos días», respondieron casi al unísono y desviaron la mirada. Para Adelaida la situación se estaba volviendo insoportable. Siempre había estado orgullosa de su reputación en la empresa, una especialista competente, una colega respetada. Ahora se estaba convirtiendo en objeto de cotilleo y lástima. Por la noche, Adelaida volvió a encontrarse con Camila en el mismo café. «Se está volviendo insoportable», admitió, mirando fijamente su taza de café. «Lo hace a propósito. Me humilla delante de toda la oficina. Y Ricardo no parece darse cuenta, o finge no darse cuenta». «¿Has hablado con él?», preguntó Camila. «Lo intenté, varias veces. Él lo descarta, dice que me lo estoy inventando, que Valeria es solo una chica simpática que le ayuda con el marketing de la cafetería». «¿Y tú te lo crees?», Adelaida sonrió amargamente. «Ya no, pero no tengo pruebas, solo sospechas y el irritante comportamiento de esta...». No terminó la frase. «Adelaida». Camila le cogió la mano. «Quizá deberías contratar a un detective privado». «¿Un detective privado?». Adelaida enarcó las cejas, sorprendida. «¿Lo dices en serio?». «Por supuesto. Si Ricardo te engaña de verdad, necesitarás pruebas. Si no, bueno, entonces puedes estar tranquila». Adelaida se preguntó, ¿estaba realmente dispuesta a ir tan lejos? A espiar a su propio marido, a ponerlo a prueba. Hasta ese punto había llegado su relación. «Me lo pensaré», respondió finalmente. «Quizá vuelva a hablar con él, hablar de verdad con él». Pero en el fondo sabía que no cambiaría nada. Había demasiadas cosas sin decir entre ellos, demasiadas sospechas y dudas envenenando lo que una vez había sido un matrimonio sólido. La oscuridad se hacía más densa fuera de las ventanas del café, como si reflejara los oscuros pensamientos de Adelaida sobre el futuro. 2 meses habían sido un tormento interminable para Adelaida. Cada día se despertaba con una pesadez en el pecho que no desaparecía hasta el anochecer. Las dudas la carcomían por dentro, envenenando cada minuto de su existencia. Las jornadas de trabajo se hicieron insoportables. Valeria dejó de ocultar su interés por Ricardo y lo hacía desafiante, como si quisiera herir a Adelaida. A menudo mencionaba su nombre en las conversaciones con los compañeros, como de pasada, hablando de sus visitas a El Capitán. «Tienes que probar el nuevo postre de la cafetería de Ricardo», dijo en voz alta en la sala común. «Lo ha creado expresamente por consejo mío». Adelaida fingía no oír aquellas conversaciones, pero cada palabra era como una puñalada. Notaba las miradas compasivas de sus compañeros y era aún más humillante. En casa, la situación no mejoraba. Ricardo se quedaba a menudo hasta tarde en el trabajo.
A veces no llegaba a casa hasta medianoche, explicándolo por problemas con los proveedores o la necesidad de preparar la cafetería para algún acontecimiento importante. Olía a colonia que no solía usar y a veces Adelaida creía oler un perfume de mujer. Una noche le encontró un largo pelo castaño en la camisa. Ricardo se rió y dijo que debía de ser el pelo de una camarera nueva. Adelaida guardó silencio, pero aquel pelo era una prueba más en la hucha de sus sospechas. Su vida matrimonial también había cambiado. Ricardo ya no tomaba la iniciativa y cuando Adelaida intentaba intimar, a menudo alegaba cansancio o dolores de cabeza. Casi habían dejado de hablar, solo frases cortas sobre cosas cotidianas, nada de conversación real. Una mañana, mientras Ricardo se duchaba, Adelaida miró su teléfono. A pesar de su cargo de conciencia, no podía soportar más la incertidumbre. Sabía la contraseña, el día de su boda. Ironías del destino. No había nada sospechoso en los mensajes, pero Adelaida se dio cuenta de que la correspondencia con varios contactos había sido borrada. Comprobó el historial de llamadas y descubrió que Ricardo llamaba regularmente al mismo número a altas horas de la noche. El número no estaba registrado. Aquella tarde, Adelaida decidió actuar. Anotó el número y pidió a un conocido del departamento técnico que averiguara a quién pertenecía. La necesidad de averiguar la verdad anuló el sentimiento de culpabilidad por semejante abuso de confianza. «Yo no lo habría hecho, pero veo que realmente lo necesitas», le dijo el conocido cuando quedaron para comer. «El número está registrado a nombre de Valeria Cisneros». Adelaida sintió un escalofrío que le recorrió por dentro. Así que siempre había tenido razón. El mundo se oscureció por un segundo. Le zumbaron los oídos. «¿Se encuentra bien?», le preguntó un conocido al ver su estado. «Sí», mintió Adelaida. «Gracias por su ayuda». Volvió al trabajo como un robot, realizando mecánicamente las acciones habituales. Sus pensamientos eran confusos, pero de lo que estaba segura era de que tenía que conseguir pruebas contundentes. El número de teléfono era una prueba circunstancial. Ricardo podía encontrar 1000 explicaciones a sus llamadas. Durante la semana siguiente, Adelaida empezó a vigilar a su marido. Decía en el trabajo que no se encontraba bien y se marchaba temprano. Luego cogía un taxi y se dirigía al café El Capitán. Desde allí vería cómo Ricardo cerraba el local y a dónde iría después. Durante 3 días seguidos, todo fue bastante inocente. Ricardo se quedaba hasta tarde y luego conducía directamente a casa. Al cuarto día, Adelaida vio a Valeria entrar en la cafetería después de la hora de cierre. Las luces del interior se apagaron casi de inmediato, pero no salieron. Al cabo de 1 hora, Adelaida no pudo soportarlo y se fue a casa. Cuando Ricardo entró, ella se hizo la dormida. Se duchó tranquilamente y se tumbó a su lado. Volvía a oler a aquella colonia desconocida. Por la mañana, Adelaida decidió tomarse un tiempo libre, 3 días, para poner en orden sus ideas. El jefe del departamento asintió comprensivo al ver su cara de agotamiento. «Por supuesto, Adelaida, has trabajado demasiado últimamente. Descansa un poco». En lugar de descansar, Adelaida pasó aquellos días reuniendo pruebas. Vio cómo Ricardo y Valeria almorzaban juntos en un restaurante al otro lado de la ciudad, lejos de la oficina de Esmeralda Tex y del café El Capitán. Los vio cogidos de la mano bajo la mesa, Valeria inclinándose para besarle en la mejilla. Cada nueva evidencia era como un dolor físico. 12 años de matrimonio, planes, sueños, todo se desmoronaba ante sus ojos. Adelaida había adelgazado, tenía ojeras, apenas dormía. En el caleidoscopio de pesadilla de las últimas semanas, Camila era su único apoyo. Escuchaba a Adelaida durante horas sin interrumpirla, le daba cobijo cuando no quería volver a casa, le preparaba comidas que Adelaida apenas podía tragar. «Tienes que hablar con él», le decía Camila. «Enséñale lo que sabes, haz que confiese». «Tengo miedo», admitió Adelaida.
Miedo de oírselo decir. Tengo miedo de que todo sea definitivo. Si no decides por ti misma, el destino decidirá por ti, había comentado Camila una vez. Y tal vez de una manera más brutal. Tenía razón. El destino decidió por Adelaida y de la forma más dolorosa posible. El viernes por la mañana, Adelaida se enteró de que Valeria se había dado de baja por enfermedad. Supuestamente un resfriado, nada grave. Pero la intuición de Adelaida le decía que era por algo. Durante todo el día estuvo en vilo, incapaz de concentrarse en su trabajo, mirando constantemente el teléfono. A la hora de comer, Ricardo le envió un mensaje. Esta noche llegaré tarde. Pedido urgente para una gran empresa. No me esperes para cenar. Aquel mensaje fue la gota que colmó el vaso. Adelaida sabía que era esta noche o nunca. Debía averiguar la verdad. Sobre las 3 de la tarde, le dijo a su jefe que no se encontraba bien y se marchó del trabajo. Subió a un taxi y dio la dirección de su casa. Durante el trayecto, su cabeza se llenó de pensamientos, pero ninguno era claro. Solo una vaga sensación de desastre inminente. La casa la recibió con un silencio inusual. Ricardo debía de estar en la cafetería a esas horas, preparándose para la afluencia de clientes de la noche. Adelaida entró sin hacer ruido, se quitó los zapatos y se dirigió al salón. No había nadie. La cocina también estaba vacía. Luego se dirigió al dormitorio. Ya en la puerta oyó ruidos, silenciosos, apenas audibles, pero inconfundiblemente reconocibles. Llevó la mano al pomo de la puerta. Una parte de su mente le gritaba que no lo hiciera, que era mejor marcharse, no verlo, mantener viva al menos la ilusión. Pero la otra parte, la más fuerte, exigía la verdad, por cruel que fuera. Adelaida abrió la puerta lentamente. En el lecho conyugal, entre las sábanas que ella misma había elegido hacía tiempo, Ricardo y Valeria se entregaban a la pasión. No se habían percatado de su llegada, completamente absortos el uno en el otro. Por un momento, Adelaida se quedó inmóvil, como congelada. Había un vacío en su mente, un vacío absoluto. Entonces, la realidad la invadió con todo su peso. Así que es así, dijo en voz baja. Ricardo y Valeria se quedaron inmóviles y se giraron bruscamente. Ricardo tenía cara de horror, mientras que Valeria parecía más molesta que avergonzada. Adelaida. Se levantó Ricardo de un salto, tirando apresuradamente de los pantalones. No es lo que piensas. La vulgaridad y el absurdo de esta frase, como arrancada de un melodrama barato, hicieron reír amargamente a Adelaida. ¿No es lo que pienso?, repitió. ¿Qué debo pensar, Ricardo? ¿Que estás celebrando una reunión de negocios? ¿En nuestra cama? Valeria, mientras tanto, no tenía prisa por vestirse. Estaba sentada tapada por la sábana con una sonrisa desafiante en los labios. No pensarías que se conformaría contigo para siempre, ¿verdad?, dijo con fingida simpatía. Los hombres necesitan variedad, sobre todo los hombres como Ricardo. Cállate, la cortó bruscamente Ricardo. Adelaida, por favor, hablemos con calma. ¿Con calma? Adelaida sintió que algo se rompía en su interior. ¿Quieres que esté tranquila? Después de haberme traicionado, después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Su voz se alzaba con cada palabra hasta convertirse en un grito. 12 años, Ricardo, 12 años de nuestras vidas. Creí en ti, confié en ti. Y tú. Las palabras se agotaron, solo quedaron lágrimas y rabia. Adelaida cogió un vaso de agua de la mesilla de noche y lo arrojó contra la pared. El vaso se hizo añicos y los fragmentos volaron por la habitación. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó después de una pausa, más tranquila. ¿Un mes? ¿2? ¿Desde el principio? ¿Desde el día que la viste por primera vez en la oficina? Ricardo guardó silencio, con los ojos bajos. Aquel silencio era más elocuente que cualquier palabra. Me lo imaginaba, asintió Adelaida.
Me has estado mintiendo todo este tiempo, me has mirado a los ojos y me has mentido. No pretendía hacerte daño, dijo por fin Ricardo. Estaba confuso, yo... ¿No querías hacerme daño? Le interrumpió Adelaida. ¿Qué querías, Ricardo? ¿Tenerlo todo? ¿Una esposa y una amante? ¿Creías que nunca lo descubriría? ¿O simplemente no te importaban mis sentimientos? Valeria, al parecer decidiendo que la conversación se estaba alargando, empezó a vestirse. Lo hizo desafiantemente despacio, como si disfrutara de la situación. Tú. Adelaida se volvió hacia ella. Sabías que estaba casado, sabías que era tu colega, y aún así, ¿qué clase de mujer haría eso? La clase de mujer que coge lo que quiere, replicó Valeria con una sonrisa arrogante. En este mundo sobrevive el más fuerte, querida, y tú siempre fuiste demasiado correcta, demasiado aburrida. Ricardo necesitaba una mujer de verdad. Aquellas palabras golpearon a Adelaida con más fuerza que la propia traición. De pronto se vio a sí misma a través de los ojos de aquella mujer, callada, doméstica, predecible. ¿De verdad Ricardo también pensaba así de ella? Es que no podía oír que se reía de ella con Valeria. «Fuera», dijo Adelaida en voz baja. «Los dos, fuera de mi casa». «También es mi casa», objetó Ricardo. «Adelaida, vamos a hablar». «¿Hablar?», rió ella con amargura. «¿De qué tenemos que hablar, Ricardo? ¿De cómo me traicionaste? ¿De cómo me mentiste a la cara? ¿De cómo trajiste a tu puta a nuestra cama?» Valeria se estremeció como si la hubieran golpeado, pero guardó silencio. «Me da igual de quién sea esta casa», continuó Adelaida. «No me quedaré aquí ni un minuto más. Pero primero quiero que os vayáis. Recogeré mis cosas y dejaré las llaves a los vecinos». Ricardo intentó decir algo, pero Adelaida ya no le escuchaba. Salió del dormitorio y se dirigió a la cocina. Allí se sirvió un vaso de agua y se lo bebió. Le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta. Se oían voces apagadas procedentes del dormitorio. Ricardo y Valeria discutían por algo. 5 minutos después salieron del dormitorio. Valeria ya estaba completamente vestida. Pasó junto a Adelaida sin mirarla siquiera. Ricardo se quedó. «Adelaida», comenzó, «sé que no hay excusa para lo que hice, pero nunca quise que las cosas acabaran así. Estoy confundido, he cometido un terrible error». «¿Un error?», interrogó Adelaida. «Un error es cuando coges accidentalmente las cosas de otra persona, cuando llegas tarde a una reunión, cuando te olvidas de comprar leche. Lo que hiciste fue una traición, Ricardo, una traición consciente y sostenida». Ricardo bajó la cabeza. «Ya lo sé. Y no te pido perdón porque sé que no lo merezco, pero quiero que sepas que nunca dejé de quererte». Estas palabras provocaron en Adelaida un nuevo ataque de ira. «¿Amor? ¿Te atreves a hablar de amor? ¿Después de todo lo que ha pasado? No es amor, Ricardo. Es engaño, traición, egoísmo. Si me tienes algún respeto, te irás ahora mismo y no intentarás justificarte con palabras vacías sobre el amor». Ricardo la miró un segundo más, luego asintió y salió del piso. Valeria ya le esperaba en el rellano. La puerta se cerró de golpe y Adelaida se quedó sola. Solo entonces se permitió romper a llorar. Las lágrimas fluyeron. No intentó contenerlas. Años de vida, sueños, planes para el futuro, todo destruido en un instante. Se sintió traicionada, humillada, devastada. Cuando se calmó la primera oleada de emociones, Adelaida llamó a Camila. «Me engañó», fue todo lo que pudo decir cuando su amiga cogió el teléfono. «Los pillé en nuestra cama». «Oh, Adelaida», la voz de Camila sonaba apenada. «Quédate donde estás. Enseguida voy». Mientras esperaba a su amiga, Adelaida empezó a hacer la maleta. Abrió el armario y empezó a sacar su ropa metódicamente. Cada prenda guardaba un recuerdo. Aquí estaba el vestido que había llevado en su 10º aniversario de boda. Aquí estaba la blusa que Ricardo le había regalado por su cumpleaños.
Aquí estaba la bufanda que había comprado en su última excursión a las montañas, juntos. Adelaida se obligó a no pensar en ello. Metió sus cosas en la maleta, moviéndose como una autómata. Además de la ropa, solo llevaba lo imprescindible: documentos, un ordenador portátil, algunos libros y una foto de sus padres. Las fotos con Ricardo no podía mirarlas ahora. Camila llegó 40 minutos más tarde. Al ver a su amiga, Adelaida no pudo contener las lágrimas. Camila la abrazó en silencio, dejándola llorar. «He pedido un taxi», dijo cuando Adelaida se hubo calmado un poco. «Te quedarás conmigo todo el tiempo que necesites». «Gracias», asintió Adelaida secándose las lágrimas. «No sé qué habría hecho sin ti». «Estarías bien», dijo Camila con seguridad. «Eres más fuerte de lo que crees. Ahora ven, coge tus cosas y vámonos de aquí. Esta casa ya no es tuya». En el taxi, Adelaida miraba por la ventanilla la ciudad que pasaba a toda velocidad. Las calles de Ciudad de México le parecían extrañas, a pesar de haber vivido aquí toda su vida. De repente, todo le resultaba desconocido, hostil. «Debería haberlo sabido antes», se dijo al fin. Estaban todas las señales, solo que no quería ver la verdad. «No te culpes», replicó Camila. «La culpa es toda suya, y de esa, como se llame, Valeria». «Me siento tan estúpida», sacudió Adelaida la cabeza. «Todo el mundo debía saberlo. Todo el mundo vio lo que pasaba, menos yo». «No todo el mundo», dijo Camila en voz baja. «Y aunque alguien lo adivinara, nadie lo sabía con certeza. Lo importante ahora es que sabes la verdad, y ahora puedes seguir adelante». «¿Seguir adelante?», Adelaida sonrió con amargura. «¿Dónde? ¿Por qué? 12 años, Camila. 12 años de mi vida resultaron ser una mentira». «No toda tu vida», dijo Camila con firmeza. «Tienes un trabajo que te encanta, tienes amigos que se preocupan por ti. Te tienes a ti misma, una mujer inteligente y fuerte. Ricardo no es lo único que te define». Adelaida no contestó nada. Las palabras de su amiga sonaban bien, pero no podían penetrar el manto de dolor que envolvía su corazón. El piso de Camila era tranquilo y acogedor. El pequeño piso de un dormitorio en un edificio antiguo albergaba calidez y paz. Camila le mostró a Adelaida la habitación de invitados donde se alojaría. «Siéntete como en casa. Siéntete como en casa». «Gracias». Adelaida intentó sonreír, pero la sonrisa era torcida. «Yo prepararé la cena», dijo Camila. «Descansa un poco. Date una ducha, acuéstate, lo que quieras». Al quedarse sola, Adelaida se sentó en la cama y se quedó mirando la pared. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, mezclados con retazos de recuerdos. Recordó la cara de Ricardo cuando le dijo que la quería, sus manos que la tocaban con tanta ternura, su voz susurrando palabras cariñosas por la mañana. Y entonces una imagen apareció ante sus ojos. Ricardo y Valeria en su cama, sus cuerpos entrelazados, besos apasionados. Adelaida cerró los ojos, tratando de alejar aquellas imágenes. Volvió a tumbarse en la cama, se hizo un ovillo y volvió a llorar, en silencio, sin sollozar, dejando que las lágrimas fluyeran. Así transcurrieron la tarde y la noche. Adelaida lloraba, caía en el olvido y volvía a despertarse con pesadillas. Camila la miró varias veces, llevándole comida que Adelaida apenas tocaba, intentando consolarla, pero dándose cuenta de que el tiempo era ahora la mejor medicina. Por la mañana sonó el teléfono. Adelaida vio el nombre de Ricardo en la pantalla y colgó la llamada. Un minuto después llegó un mensaje. «Por favor, habla conmigo. Necesito explicarme». Adelaida borró el mensaje sin contestar. ¿Qué podía explicar? ¿Cómo podía justificarse? Pasó todo el fin de semana en el piso de Camila, sin apenas salir de la habitación. Camila no la había presionado, no la había obligado a hablar, solo había estado a su lado, dispuesta a escucharla cuando Adelaida estuviera preparada. El domingo por la noche, Adelaida por fin se decidió a hablar.
No sé qué hacer ahora, admitió, sentada con Camila en la pequeña cocina. Mañana tengo que ir a trabajar. No sé cómo me enfrentaré a mis compañeros. ¿Cómo la veré todos los días? Tal vez podrías tomarte unas vacaciones. Camila lo sugirió. Al menos una semana para recuperarte. Adelaida negó con la cabeza. No, no dejaré que arruinen también mi carrera. Me encanta mi trabajo, y no voy a esconderme como si fuera yo la que hizo algo vergonzoso. Estoy orgullosa de ti, sonrió Camila. Pero prepárate, los cotilleos de oficina son crueles. Lo sé, suspiró Adelaida. Pero no tengo elección. Tengo que seguir adelante, ¿no? Camila asintió y le apretó la mano. El lunes por la mañana, Adelaida eligió cuidadosamente su vestuario. Eligió un estricto traje azul marino que siempre le daba confianza. Se puso un maquillaje impecable para ocultar las huellas de las noches en vela. Se recogió el pelo en un elegante moño. Mirándose al espejo, enderezó la espalda. «Puedes hacerlo», le dijo a su reflejo. «Eres fuerte, no te romperás». Camila la acompañó hasta la puerta. «Llámame si necesitas algo, o si solo quieres hablar». «Lo haré». Adelaida abrazó a su amiga. «Gracias por todo». Al llegar a la oficina, Adelaida sintió inmediatamente que el ambiente cambiaba. Las conversaciones se apagaban a su paso, las miradas la seguían, algunos empleados fingían no notarla. Al parecer, la noticia de su ruptura con Ricardo ya se había extendido por la empresa. Valeria estaba en su asiento, impecablemente vestida, con el pelo perfecto y un colorido maquillaje. Cuando Adelaida entró, levantó la vista y sonrió triunfante. Había tanta superioridad en aquella sonrisa que Adelaida perdió la compostura por un momento. Le entraron ganas de clavar las uñas en aquella cara de suficiencia y borrar aquella sonrisa. Pero se contuvo, enderezó los hombros, levantó la cabeza y se dirigió a su escritorio sin mirar siquiera a Valeria. Encendió el ordenador y se sumergió en su trabajo, tratando de ignorar los murmullos que la rodeaban. Para Adelaida, los días en la oficina se habían convertido en una serie interminable de humillaciones. Valeria, eufórica por su victoria, no perdía ocasión de demostrar su superioridad. Hablaba de Ricardo en voz alta, para que Adelaida la oyera. Comentaba su relación con las otras mujeres, describiendo con detalle cómo la mimaba con regalos, cómo pasaban los fines de semana. Adelaida intentaba no reaccionar, se metía de lleno en su trabajo, llegaba pronto y se iba tarde. Se le formaron ojeras que ni siquiera un cuidadoso maquillaje pudo disimular. Perdió tanto peso que sus compañeros empezaron a preguntarle ansiosos si se encontraba bien. Adelaida solo sonreía y respondía que estaba a dieta. Ricardo la llamaba y le enviaba mensajes todos los días, pero Adelaida hacía caso omiso de sus mensajes. ¿Qué podía decirle para remediar la situación? Ninguna palabra podía mitigar el dolor que sentía. Las tardes pasaban en el tranquilo piso de Camila. Su amiga intentaba distraer a Adelaida. La invitaba a pasear, le preparaba cenas, le ofrecía ver películas. Pero incluso en los momentos en que Adelaida conseguía relajarse un poco, la sombra de la traición nunca la abandonaba. La mañana del lunes comenzó como de costumbre, con una taza de café cargado y una conversación tranquila con Camila en la cocina. Su amiga le había ofrecido a Adelaida su coche para que no tuviera que perder tiempo en el transporte público. «Gracias, pero prefiero ir andando», respondió Adelaida terminándose el café. «Necesito despejarme antes de la jornada de trabajo». «Como quieras», asintió Camila. «Pero no te olvides el paraguas. Se supone que va a llover». Adelaida cogió el paraguas, se despidió de su amiga y salió a la fresca mañana mexicana. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y pesadas, pero Adelaida siguió caminando, respirando profundamente el aire húmedo, y sintió que sus pensamientos se aclaraban un poco. El movimiento físico siempre la ayudaba a pensar. Al acercarse al edificio de oficinas, oyó una voz familiar.
Valeria estaba en la entrada con dos colegas del departamento de marketing y hablaba innecesariamente alto. Sí, por fin. Llevaba 3 años soñando con este modelo de bolso y Ricardo me lo regaló la semana pasada. Así, sin más, sin motivo alguno. Estaba enseñando ostentosamente un bolso nuevo y caro que probablemente costaba el sueldo de un mes de un empleado normal de la empresa. Adelaida sabía que Valeria hablaba expresamente por ella. Ricardo nunca había sido derrochador, y semejante regalo estaba claramente destinado a impresionar. También prometió algo especial para mi cumpleaños, continuó Valeria al notar que Adelaida se acercaba. Aunque yo también estoy preparando una sorpresa. Adelaida pasó de largo, fingiendo no oír, pero ya en el ascensor sintió que le temblaban las manos. Era tan humillante oír a otra mujer presumir de los regalos del hombre al que aún consideraba su marido. El día se alargó lentamente. Adelaida intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Valeria. ¿Qué tipo de sorpresa estaba preparando? ¿Por qué hablaba de ello para que Adelaida pudiera oírlo? La respuesta llegó por la tarde. Valeria recorrió todos los departamentos repartiendo pequeños sobres. Eran invitaciones para su fiesta de cumpleaños, que pensaba celebrar en su nuevo piso, el mismo en el que al parecer vivía ahora Ricardo. Cuando Valeria se acercó a la mesa de Adelaida, se hizo un tenso silencio en el despacho. Todos miraban con la respiración contenida, esperando a ver qué ocurría. Adelaida, sonrió Valeria con su falsa sonrisa. Quería invitarte personalmente a la celebración de mi cumpleaños este viernes. Estará todo el departamento y me encantaría que vinieras tú también. Le tendió el sobre con la invitación. Adelaida se quedó paralizada un instante, mirando la mano de Valeria con su impecable manicura y el anillo que estaba segura que Ricardo le había comprado. Gracias por la invitación, respondió finalmente Adelaida, cogiendo el sobre y dejándolo sobre la mesa. Me lo pensaré. Valeria pareció un poco decepcionada ante una respuesta tan reservada. Obviamente, había esperado una respuesta más emotiva. Te espero, dijo con un deje de desafío en la voz y se dirigió a la mesa de al lado. Durante el resto del día, los colegas hablaron de la próxima fiesta. Valeria habló con detalle de lo que pensaba servir, de los cócteles y de cómo iba a decorar el piso. Todo parecía un elaborado plan para humillar a Adelaida. Esa noche, de vuelta en el piso de Camila, Adelaida le contó a su amiga lo de la invitación. «No vas a ir, ¿verdad?» Camila parecía indignada. «Está claro que es una provocación. Quiere humillarte aún más». «Lo sé». Adelaida se hundió cansada en el sofá. «Pero si no voy, ella ganará. Todos dirán que estaba asustada, que no podía soportar su presencia. Y si vas, hará todo lo posible para que te sientas incómoda». Camila se sentó junto a su amiga. «Adelaida, a veces es mejor admitir la derrota en una batalla para ganar una guerra». «Pero yo no quiero luchar en una guerra», replicó Adelaida en voz baja. «Solo quiero seguir adelante, no sentir este dolor todos los días». Camila pasó el brazo por los hombros de su amiga. «El tiempo cura», dijo. «Ahora siento como si el dolor nunca fuera a desaparecer, pero no lo hará. Créeme, lo sé». Adelaida sabía que Camila hablaba por experiencia. Hacía unos años, había pasado por un divorcio difícil del que había tardado mucho en recuperarse. «Gracias». Adelaida apretó la mano de su amiga, agradecida. «Aún no he decidido lo de la fiesta, pero tengo que darme una ducha y luego intentar dormir un poco. Las últimas noches han sido horribles». «Claro», asintió Camila. «Te prepararé un té de menta, te ayuda a relajarte». En la ducha, Adelaida dejó que el agua caliente se llevara la tensión del día. Permaneció bajo los chorros hasta que el baño se llenó de vapor y solo entonces cerró el grifo. Se secó con una toalla y miró su reflejo en el espejo empañado. La silueta borrosa de un desconocido la miraba fijamente. ¿En qué se había convertido?
¿Qué quedaba de la mujer segura de sí misma que había sido hace un mes? A la mañana siguiente, Adelaida se despertó con la sensación de que algo había cambiado. La noche había transcurrido sin pesadillas y se sentía descansada por primera vez en mucho tiempo. Quizás el té de Camila le había ayudado. Se levantó, se duchó y eligió un traje nuevo para el trabajo, uno rojo oscuro que llevaba mucho tiempo colgado en el armario. Es hora de cambiar, pensó mientras miraba su reflejo. En la oficina, Adelaida notó inmediatamente el cambio de ambiente. Los compañeros que habían evitado su mirada en los últimos días ahora la miraban con curiosidad. Le llegaban retazos de conversación, pero se silenciaban al pasar. Hacia las 10 de la mañana la llamó la secretaria del dueño de la empresa, Ernesto Bustamante. El señor Bustamante quiere verla en su despacho dentro de 15 minutos, le dijo por teléfono. ¿A mí? Se sorprendió Adelaida. En los 7 años que llevaba en la empresa, solo había visto al dueño en persona 2 veces. ¿Está usted segura? Absolutamente, señora Montenegro. 15 minutos. Adelaida colgó el teléfono y sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Por qué la necesitaba Bustamante? ¿Tendría algo que ver con su trabajo? ¿O una situación personal? ¿Habían llegado los cotilleos hasta arriba? Dedicó 15 minutos a poner en orden sus pensamientos y su aspecto. Se arregló el pelo, se pintó los labios, se abrochó la chaqueta. Le esperara lo que le esperara en el despacho de Bustamante, lo afrontaría con dignidad. El despacho del dueño de la empresa estaba situado en la última planta del edificio y era una amplia estancia con ventanas panorámicas que daban al centro de negocios de Ciudad de México. Ernesto Bustamante, un hombre corpulento de 52 años, moreno y de mirada imponente, estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba. Señora Montenegro, se levantó al entrar Adelaida. Gracias por venir. Siéntese, por favor. Adelaida se sentó en la silla frente a él, con la espalda recta y las manos apoyadas tranquilamente en el regazo. Intentó parecer segura de sí misma, aunque en su interior todo era tensión nerviosa. Sigo su trabajo desde hace tiempo, comenzó Bustamante sin preámbulos. Y debo decir que estoy impresionado. Es usted un gestor de talento con un excelente conocimiento del mercado. Sus informes son siempre precisos y sus previsiones se cumplen. Gracias, señor Bustamante. Adelaida se permitió una pequeña sonrisa. No esperaba semejante elogio. No soy de los que pierden el tiempo en cumplidos vacíos, continuó Bustamante. Así que iré al grano. Nuestro director comercial, el señor García, ha decidido jubilarse anticipadamente. Su salud no pasa por su mejor momento. Hizo una pausa y miró atentamente a Adelaida como esperando su reacción. Lamento oír eso, dijo con sinceridad. El señor García era un buen líder y a menudo apoyaba sus iniciativas. Espero que se recupere. Todos lo esperamos, asintió Bustamante. Pero la empresa debe seguir adelante, y me gustaría invitarte a ocupar su lugar. Adelaida se quedó muda un momento. Directora de ventas estaba 3 escalones por encima de su puesto actual. Un salto así no tenía precedentes en la historia de la empresa. Señor Bustamante, dijo finalmente, me siento honrada por su oferta, pero ¿no debería ocupar el puesto uno de los adjuntos del señor García? Debería, asintió Bustamante, si estuvieran cualificados, pero el hecho es que ninguno de ellos tiene su intuición y comprensión del mercado. Además, sonrió levemente, ninguno de ellos ha demostrado tanta fortaleza de carácter en una situación personal difícil. Este comentario cogió a Adelaida por sorpresa, así que Bustamante conocía sus problemas personales, sabía y parecía apreciar la forma en que los afrontaba. No estoy seguro de entender. Adelaida, la interrumpió Bustamante, utilizando su nombre por primera vez. Estamos en el negocio textil, pero nuestro principal activo son las personas. Vigilo de cerca a todos nuestros empleados clave.
y el modo en que sigues desempeñando tus funciones a un alto nivel, a pesar de los problemas personales, dice más de tu carácter que cualquier currículum. Adelaida sintió que el color se le subía a la cara. No sabía cómo responder a tanta franqueza. Gracias, se limitó a decir. No me lo agradezcas. Bustamante hizo un gesto con la mano. Es una decisión puramente comercial. La empresa necesita gente que no se venga abajo bajo presión, y el director de ventas está bajo presión todo el tiempo. Abrió una carpeta del escritorio y sacó algunos documentos. Aquí está el contrato, dijo, tendiéndoselo a Adelaida. Lee las condiciones. El salario se duplicará, un despacho privado en esta planta y, por supuesto, autoridad sobre las decisiones de personal en tu departamento. Adelaide cogió los documentos con manos temblorosas. Era más de lo que podía soñar en su situación actual. La oportunidad de empezar de cero, de ocupar un alto cargo que le asegurara la independencia económica. No sé qué decir, admitió. Di que sí, sonrió Bustamante. No suelo hacer ofertas como esta. Y para ser sincero, bajó la voz, aprecio mucho la lealtad. El señor García lleva 20 años trabajando conmigo. Espero que usted permanezca en este puesto el mismo tiempo. Acepto su oferta, dijo Adelaida con firmeza, y prometo honrar su confianza. Bien, extendió Bustamante la mano para estrecharla de ella. Firma los documentos y devuélvelos a mi secretaria antes de que acabe el día de hoy. Tomará posesión oficialmente el lunes, pero puede instalarse en su nuevo despacho hoy mismo. El señor García lo dejó libre ayer. Gracias por su confianza. Adelaida le estrechó la mano con firmeza. Cuando salió del despacho, se sintió extrañamente vacía. La alegría del inesperado ascenso se mezclaba con la amargura de darse cuenta de que su vida privada había pasado a ser propiedad de toda la empresa, hasta del propio dueño. Volvió a su mesa y se puso a estudiar el contrato. Las condiciones eran muy atractivas. Además de doblarle el sueldo, había primas, seguros, vacaciones pagadas y, lo más importante, control absoluto sobre las decisiones relativas al personal del departamento de ventas. Eso significaba que podría contratar y despedir empleados a su discreción. Sus pensamientos se dirigieron involuntariamente a Valeria. Aunque trabajaba en el departamento de marketing, siempre había existido una estrecha colaboración entre sus departamentos. ¿Y si? No. Adelaida apartó ese pensamiento. No se rebajaría a vengarse. Era una profesional y actuaría en consecuencia. Sin embargo, el pensamiento se alojó en lo más profundo y no quiso marcharse. ¿Y si el propio destino le estaba dando la oportunidad de hacer justicia? ¿Y si se trataba de una oportunidad no solo de sobrevivir a la humillación, sino de recuperar el poder que tenía en sus manos? Todo el día Adelaida estuvo inmersa en estas cavilaciones. Firmó el contrato, se lo llevó a la secretaria de Bustamante y subió por primera vez a su nuevo despacho. Una habitación espaciosa con ventanas que iban del suelo al techo, muebles elegantes, un cuarto de baño privado. Todo hablaba de estatus. En la pared colgaban los diplomas y certificados del señor García, que pronto serían sustituidos por los suyos. Era el símbolo de un nuevo comienzo, de una nueva vida. De vuelta a casa, Adelaida decidió caminar, a pesar de que empezaba a llover. Necesitaba poner en orden sus pensamientos, decidir qué hacer con el poder que de repente había caído sobre ella. Camila la esperaba en casa con la cena y una botella de vino. «Estás diferente», comentó cuando Adelaida entró. «¿Te ha pasado algo?» «Me han ascendido», respondió Adelaida con sencillez. «Ahora soy la directora de ventas». Camila abrió los ojos, sorprendida. «¿Qué? ¿Cómo? Salto enorme». Adelaida le contó lo de la reunión con Bustamante, el nuevo puesto y las nuevas oportunidades. Camila escuchaba con creciente admiración. «Esto es increíble», exclamó cuando Adelaida hubo terminado. «Deberíamos celebrarlo. Abre el vino, voy a por las copas». Se sentaron en la pequeña cocina,
bebiendo vino y hablando del futuro. Por primera vez en mucho tiempo, Adelaida sintió un rayo de esperanza. ¿Sabes qué es lo más interesante?, dijo, mirando el líquido rojo de su vaso. Ahora tengo autoridad sobre las decisiones de personal, control total sobre quién trabaja en mi departamento. Camila la miró atentamente. ¿Y piensas utilizar esa autoridad para...? No lo sé, respondió Adelaida con sinceridad. Una parte de mí dice que no es profesional mezclar rencores personales y trabajo, pero la otra parte quiere venganza. Terminó Camila por ella. Es comprensible, te humilló, destruyó tu matrimonio. Es natural querer vengarse. Adelaida bebió un sorbo de vino, pensativa. Ni siquiera se trata de venganza, dijo al fin. Se trata de justicia. Me arruinó la vida y sigue humillándome. Y ahora esta invitación de cumpleaños. ¿Sigues pensando en ir o no?, preguntó Camila. Ahora creo que iré, respondió Adelaida con firmeza. Pero no como una víctima a la que humillar, sino como una directora de ventas de la que depende su carrera. Camila enarcó una ceja. ¿Tenías algún plan? Tal vez. Adelaida sintió una oleada de energía y determinación por primera vez en mucho tiempo. Pero primero necesito saber más sobre el trabajo de Valeria, sus puntos fuertes y débiles, hasta qué punto es valiosa para la empresa. ¿Y cómo vas a hacerlo? Mañana tendré que familiarizarme con los archivos del departamento, sonrió Adelaida. Incluidos los informes sobre la interacción con marketing. Será informativo. Hablaron hasta bien entrada la noche, discutiendo posibles escenarios. Camila apoyaba a su amiga, pero también le advertía que no diera un paso demasiado drástico. Recuerda que estamos hablando de tu carrera, dijo. No hagas nada que pueda perjudicarte a largo plazo. No te preocupes, la tranquilizó Adelaida. Actuaré estrictamente dentro de mi autoridad, pero no dejaré que me siga intimidando. A la mañana siguiente, Adelaide entró en la oficina por primera vez como directora de ventas. La noticia de su ascenso ya se había difundido y las reacciones fueron diversas, desde sinceras felicitaciones hasta envidia oculta. Nadie esperaba semejante cambio. Valeria estaba entre los que parecían sorprendidos. Cuando Adelaida pasó junto a su mesa, parecía petrificada, incapaz de ocultar su sorpresa. Adelaida la saludó con un gesto cortés, pero frío, y se dirigió a su nuevo despacho. Llevaba todo el día familiarizándose con la documentación, reuniéndose con el personal clave, profundizando en los proyectos en curso, y allá donde miraba, buscaba información sobre el trabajo del departamento de marketing, especialmente sobre las aportaciones de Valeria. Por la tarde ya tenía una idea clara. Valeria era una experta en marketing, pero tenía fama de apropiarse de las ideas de los demás. En varias ocasiones había presentado a la dirección proyectos desarrollados por otros empleados como si fueran suyos. Esto no constaba en documentos oficiales, pero Adelaida se enteró por varias personas de su confianza. Además, Valeria faltaba a menudo a reuniones importantes, alegando enfermedad o circunstancias familiares. Su último proyecto, un cambio de imagen de su gama de artículos para el hogar, se había entregado con un retraso considerable, lo que retrasó el lanzamiento de la nueva colección. Todo esto podría haberse aprovechado. Pero Adelaide se dio cuenta de que debía actuar con cautela. Cualquier decisión debía justificarse por motivos profesionales y no personales. El viernes por la mañana amaneció sorprendentemente soleado. Los rayos brillaban a través de las cortinas de la habitación de invitados del piso de Camila, haciendo bailar el polvo en el aire. Adelaida se despertó antes que su despertador, sintiéndose extrañamente tranquila. Los últimos días se había despertado a menudo sudando frío a causa de las pesadillas, pero esta noche su sueño era profundo y sereno. Se levantó de la cama, se estiró y se acercó a la ventana. La ciudad ya estaba despierta. Los coches circulaban a toda velocidad en el tráfico matutino,
La gente se apresuraba a ir a trabajar, los vendedores ambulantes montaban sus puestos. La vida ordinaria de Ciudad de México seguía su curso, al margen de los dramas personales de sus habitantes. Adelaida abrió el armario donde ahora colgaba su ropa, cuidadosamente trasladada desde la casa que había compartido con Ricardo. Hoy tenía que estar especialmente guapa. Había elegido un estricto traje negro con falda por encima de la rodilla, una blusa de seda blanca y zapatos de tacón. Hoy iba a ser el día de su triunfo, y la apariencia importaba. Cuando entró en la cocina, Camila ya estaba preparando el desayuno, huevos revueltos con verduras y tostadas. «Llegas pronto», comentó su amiga mientras volteaba los huevos revueltos en una sartén. «¿Un gran día?» Se podría decir que sí. Adelaida se sirvió un zumo de naranja. «Hoy asumo oficialmente el cargo de directora de ventas, y hoy también es el cumpleaños de Valeria». Camila colocó un plato de huevos revueltos delante de su amiga. «¿Aún vas a ir?» «Sí», asintió Adelaida cogiendo el tenedor. «Pero primero tengo cosas que hacer en la oficina». «¿Estás segura de que es una buena idea?» Camila se sentó enfrente con una taza de café. «Utilizar mi nuevo cargo para restablecer la justicia», terminó Adelaida por ella. «Sí, estoy segura. Ella arruinó mi vida, Camila, y sigue humillándome cada día. Se merece lo que le pase». Camila suspiró. «Solo ten cuidado. No hagas nada de lo que te arrepientas después». «No lo haré». Adelaida probó los huevos revueltos. «Cualquier cosa que haga estará estrictamente dentro de mi autoridad y plenamente justificado». Terminaron de desayunar en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Antes de irse, Camila abrazó a su amiga. «Buena suerte hoy. Y recuerda que, pase lo que pase, estoy de tu lado». «Gracias», respondió Adelaida con sinceridad. «Por todo». El edificio de oficinas de Esmeralda Tex brillaba bajo el sol de la mañana, con su fachada de cristal reflejando el cielo azul. Adelaida entró en el amplio vestíbulo, saludó con la cabeza al guardia de seguridad y se dirigió a los ascensores. Hoy había llegado antes de lo habitual, tenía que prepararse. El ascensor la llevó suavemente hasta la última planta, donde se encontraban las oficinas ejecutivas. El pasillo seguía vacío, la mayoría del personal no llegaría hasta las 9. Adelaide se dirigió a su nuevo despacho, abrió la puerta con su tarjeta y entró. La espaciosa habitación la recibió en silencio. Ayer había trasladado allí algunos de sus objetos personales, una fotografía de sus padres, su taza de té favorita y algunos libros de gestión, pero el despacho seguía pareciendo demasiado impersonal. Poco a poco lo iría haciendo suyo, le infundiría su energía y su estilo. Adelaida se acercó a la gran ventana que daba al distrito comercial de la ciudad. El sol de la mañana brillaba en los edificios, dando la ilusión de prosperidad y orden. Por un momento pensó que todo lo que estaba ocurriendo era un sueño, que se despertaría en su dormitorio, con Ricardo durmiendo a su lado, y que todos aquellos acontecimientos, la aventura, el divorcio, el ascenso, resultarían ser solo una pesadilla. Pero era la realidad, su nueva realidad, y esta noche tomaría las riendas de ella. Adelaida se sentó ante su escritorio, encendió el ordenador y abrió la carpeta de documentos que había estudiado ayer. Entre ellos había un informe detallado sobre el departamento de marketing, que incluía evaluaciones personales de cada empleado. La evaluación de Valeria era mixta. Aunque reconocía su creatividad, el jefe había señalado problemas de disciplina y algunas cuestiones éticas relacionadas con la apropiación de ideas ajenas. Era suficiente. Adelaida abrió la plantilla del documento de despido y empezó a rellenarlo. Nombre: Valeria Cisneros. Puesto: especialista en marketing. Motivo del despido: violación de la ética profesional, incumplimiento de los plazos de los proyectos, infracciones sistemáticas de la disciplina laboral.
Sus dedos volaron por el teclado. Parecía que nunca había escrito con tanta satisfacción. Cuando el documento estuvo listo, Adelaida lo releyó 2 veces, asegurándose de que toda la redacción era correcta y estaba justificada. Luego lo imprimió en papel con membrete de la empresa. Al mirar el trozo de papel que tenía delante, Adelaide sintió una oleada de poder. En sus manos estaba el destino de la mujer que había arruinado su vida. Una firma y Valeria perdería su trabajo, su estatus, tal vez incluso el piso que alquilaba. Era un poder absoluto. Adelaida cogió la pluma y firmó el documento con decisión. Luego sacó de su bolso la elegante caja de regalo que había comprado la noche anterior, azul marino con un lazo plateado. Dobló el documento con pulcritud, lo introdujo en la caja y ató la cinta con un lazo perfecto. El regalo estaba listo. A las 9, la oficina empezó a llenarse de empleados. Muchos se detuvieron para felicitar a Adelaida por su ascenso. Ella aceptó las felicitaciones con dignidad, dio las gracias a sus compañeros y prometió no olvidar a aquellos con los que había empezado su carrera. Pasó el día ocupándose de asuntos de actualidad, familiarizándose con sus nuevas responsabilidades y celebrando reuniones con sus subordinados. Valeria evitó su mirada. Al pasar por delante del departamento de marketing, Adelaida la vio inclinada sobre su ordenador, fingiendo estar ocupada. «Disfruta de tus últimas horas de trabajo», pensó Adelaida, pero mantuvo una expresión indiferente en el rostro. A mediodía llegó un mensaje de Ricardo. «Me he enterado de tu ascenso. Te felicito. Quizá podamos quedar para hablar». Adelaida borró el mensaje sin contestar. Ahora mismo, Ricardo era la última persona con la que quería quedar. Tenía cosas más importantes que hacer. Después de comer, se encerró en su despacho y empezó a prepararse para la noche. La fiesta de Valeria empezaba a las 8, pero Adelaida planeaba llegar un poco más tarde. Una entrada espectacular formaba parte de su plan. Sacó su neceser de maquillaje del bolso y se retocó el maquillaje. Se pintó los labios de rojo oscuro y se dejó caer el pelo suelto alrededor de los hombros. Cambió su austera blusa por otra de seda del color del vino Borgoña, más apropiada para un evento nocturno. Se examinó críticamente en el espejo del pequeño cuarto de baño contiguo al estudio y quedó satisfecha. A las 7:30 llamó a un taxi. La caja que contenía el obvio estaba en su bolso, y cada vez que Adelaida pensaba en él, una oleada de expectación recorría su cuerpo. El taxi llegó puntual. Adelaida dijo la dirección, un moderno complejo de apartamentos en el lujoso barrio de Polanco. Valeria no ocultaba que se había mudado allí con Ricardo, e hizo todo lo posible para que se supiera en la oficina. Durante todo el trayecto, Adelaida miró por la ventanilla, viendo cómo la ciudad pasaba de ser un centro de negocios a una zona de viviendas de lujo. Pensó en lo que ocurriría en 1 o 2 horas, y una extraña calma la invadió. Era la calma de quien sabe que se hará justicia. El complejo de apartamentos. Vistas del Parque era un edificio ultramoderno con guardias de seguridad, aparcamiento subterráneo y un amplio vestíbulo. Adelaida dio su nombre al guardia y éste comprobó la lista de invitados. «Sí, señora Montenegro, está usted en la lista. Planta 15». El ascensor la llevó rápidamente a la planta superior. Ya en el pasillo, Adelaida podía oír música y voces procedentes del piso de Valeria. La fiesta estaba en pleno apogeo. Se arregló el pelo, cuadró los hombros y llamó al timbre. Abrió la puerta la propia Valeria, radiante, con un vestido dorado ajustado más propio de una discoteca que de una fiesta en casa. Su sonrisa vaciló un instante al ver a Adelaida, pero enseguida volvió a su sitio. Una sonrisa un poco forzada, pero una sonrisa al fin y al cabo. «Adelaida, qué sorpresa. No creía que fueras a venir». «No podía perderme un acontecimiento así», respondió Adelaida con una leve sonrisa. «Feliz cumpleaños, Valeria». Le tendió la caja de regalo, pero no se la entregó de inmediato, lo que hizo que Valeria la cogiera, una pequeña demostración de poder.
Gracias. Cogió Valeria la caja con cierto recelo. Entra, ya están todos. El piso era espacioso y moderno, de planta abierta, diseño minimalista y ventanas panorámicas con vistas al parque. Adelaida reconoció al instante varios muebles de la casa que compartía con Ricardo, un cuadro que habían comprado en Oaxaca, un reloj antiguo que había pertenecido a su abuelo, una colección de discos de vinilo. Fue como una puñalada, ver sus cosas en casa de otra mujer. Unas 20 personas estaban reunidas en el salón, la mayoría compañeros de Esmeralda Tex, unos pocos desconocidos de Adelaida, probablemente amigos de Valery. Muchos de los presentes parecían sorprendidos de ver a Adelaida. Las conversaciones se apagaron por un momento y luego se reanudaron con redoblado vigor mientras la gente trataba de fingir que no ocurría nada extraño. Ricardo no aparecía por ninguna parte, y eso era un alivio. Adelaida no estaba segura de estar preparada para enfrentarse a él, sobre todo en casa de su amante. ¿Qué vas a beber?, preguntó Valeria guiando a Adelaida hacia el improvisado bar instalado en la isla de la cocina. Tenemos vino, cócteles, champán. Champán, por favor, contestó Adelaida. Hoy es un día especial, ¿verdad? Valeria le dirigió una rápida mirada, tratando de entender qué había detrás de aquellas palabras, pero Adelaida mantenía una expresión serena en el rostro. En efecto, dijo finalmente Valeria sirviendo champán en su copa. Especial en muchos sentidos. Le tendió la copa a Adelaida, sus dedos se tocaron por un momento, y ambas mujeres apartaron las manos al mismo tiempo, como si recibieran una descarga eléctrica. Me he enterado de tu ascenso, dijo Valeria sirviéndose champán. Te felicito, es inesperado. La vida está llena de sorpresas, ¿verdad? Adelaida bebió un sorbo de su copa. El champán estaba excelente, seco, con una ligera acidez. Nunca se sabe lo que hay a la vuelta de la esquina. Valeria esbozó una sonrisa tensa. Ya lo creo. Algunos suben a lo más alto, otros bajan. En su voz se adivinaba la situación personal de Adelaida, pero no cedió a la provocación. Y algunos se caen de la cima, respondió con calma. Cuanto más alto subes, más dolorosa es la caída. Valeria frunció el ceño, captando la amenaza en aquellas palabras. ¿A qué te refieres? Nada en particular, se encogió de hombros Adelaida. Solo una observación filosófica. Por cierto, no veo a Ricardo. ¿Está trabajando hoy? No. Valeria se mostró claramente complacida por la oportunidad de herir a Adelaida. Se ha retrasado. Ha ido a recoger mi regalo especial. Es una sorpresa. Ah, qué amable por su parte. Adelaida mantuvo la expresión serena, aunque sus entrañas se apretaron de dolor. Él siempre había sido atento, al menos al principio de la relación. Fue un golpe certero. El rostro de Valeria tembló, la confianza sustituida por la duda. Adelaida aprovechó el momento y se alejó, dejando a Valeria a solas con sus pensamientos. Adelaida pasó la hora siguiente socializando con sus colegas, fingiendo disfrutar de la fiesta. Muchos se acercaron a ella para felicitarla por su ascenso. Algunos le preguntaron qué planes tenía para su nuevo puesto. Ella respondía educada pero discretamente, sin revelar sus verdaderas intenciones. Valeria la observaba desde otro rincón de la sala, lanzándole de vez en cuando miradas preocupadas. Estaba claramente desconcertada por la presencia de Adelaida, sobre todo por la facilidad con que charlaba con los invitados, muchos de los cuales eran colegas suyos. Hacia las 10 de la noche, Valery anunció que había llegado el momento de abrir los regalos. Los invitados se reunieron en torno a la mesa de centro, donde se había dispuesto una pequeña pila de cajas de diversos tamaños. Valery se sentó en el centro, como una reina dispuesta a aceptar los tributos de sus súbditos. Uno a uno fue abriendo los regalos. Un perfume, un pañuelo, una botella de vino caro, un cheque regalo para un spa. Cada vez daba las gracias con exagerada emoción,
elogiando su gusto y generosidad. Finalmente, solo quedaban 2 cajas en la pila, la que había traído Adelaida y otra, más grande, obviamente de Ricardo. Valeria cogió la caja de Adelaida y la agitó ligeramente, como si intentara adivinar su contenido. ¿Qué me ha dado mi colega? Hizo una pausa antes de pronunciar la palabra «finta», dando a entender que podría haber utilizado otra definición. Adelaida sonrió, mirando directamente a los ojos de Valeria. «Ábrelo y lo descubrirás». Valeria empezó a desatar la cinta de plata, y en ese momento Ricardo entró en el piso. Se quedó helado en el umbral al ver a Adelaida entre los invitados. Sus miradas se cruzaron un instante y Adelaida vio en los ojos de Ricardo una mezcla de sorpresa, vergüenza y algo más. ¿Añoranza? ¿Remordimiento? Apartó la mirada, no quería analizar sus emociones. Valeria, al ver a Ricardo, se animó. «Amor mío, por fin, tienes mi regalo». Ricardo asintió sin dejar de mirar a Adelaida. «Sí, en el coche. Ahora mismo te lo traigo». «Espera», lo detuvo Valeria. Estaba a punto de abrir el regalo de Adelaida. «Tienes que verlo». Había expectación en su voz. Estaba claro que esperaba que el regalo fuera algo insignificante o inapropiado, algo que le diera motivos para hacer el ridículo. Ricardo se acercó de mala gana, intentando mantener las distancias con Adelaida. Valeria desató la cinta, abrió la caja y echó un vistazo al interior. Tenía una expresión de desconcierto en el rostro. ¿Papel? Sacó una hoja doblada. ¿Me has dado un documento? Léelo, sugirió Adelaida con calma. Valeria desdobló la hoja y empezó a leer. A medida que leía, su rostro palideció primero y luego enrojeció de ira. Las manos que sostenían el documento empezaron a temblar. «¿Qué es esto?», acabó por decir. «¿Qué significa?» «Es una notificación de despido», contestó Adelaida con voz firme. «Entra en vigor el lunes. Las razones están expuestas en el documento: falta de ética profesional, incumplimiento de los plazos del proyecto, infracciones sistemáticas de la disciplina laboral. Todo es oficial y está plenamente justificado». Se hizo un silencio ensordecedor en la sala. Los invitados se quedaron helados sin dar crédito a lo que oían. Ricardo dio un paso adelante, pero se detuvo, sin saber qué decir o hacer. «No puedes», empezó Valeria, pero le falló la voz. «No tienes derecho». «Sí lo tengo», Adelaida bebió un sorbo de champán. «Como directora de ventas, soy responsable de la cooperación entre departamentos. Tu trabajo no está a la altura de la empresa. Es una decisión puramente comercial». «Esto es una venganza». Valeria se levantó de un salto agarrando el documento que tenía en la mano. «Haces esto porque te robé a tu marido». Adelaida la miró con desprecio. «No te hagas ilusiones. Tú no lo robaste. Él se fue. Y no, esto no es venganza. Son las consecuencias de tus propios actos. Has hecho mal tu trabajo, te has apropiado indebidamente de ideas, has incumplido plazos y ahora te enfrentas a las consecuencias». «Voy a presentar una denuncia». Valeria estaba furiosa. «Iré a ver a Bustamante». «Por favor», asintió Adelaida. «Pero la decisión ya está tomada y aprobada. Estás despedida, Valeria. Puedes dejar tu mesa el lunes por la mañana». Valeria se volvió hacia Ricardo. «Di algo. No puede hacerme esto». Ricardo parecía confuso. Miró de Valeria a Adelaida y viceversa, sin saber claramente de qué lado ponerse. «Adelaida», dijo por fin, «¿es realmente necesario? ¿No podríamos encontrar otra solución? ¿Nosotros?» Adelaida enarcó una ceja. «No hay ningún nosotros, Ricardo. Tú has tomado tu decisión, y yo he tomado la mía». Se volvió hacia los demás invitados, muchos de los cuales eran colegas suyos. «Pido disculpas por haber estropeado la fiesta. Espero que se den cuenta de que ha sido una decisión empresarial basada en hechos reales». Luego miró a Valeria, que seguía agarrada al documento con lágrimas de rabia en los ojos. «Solo te invité por lástima», soltó Valeria.
Eres patética. Un ratón gris sin una gota de pasión ni personalidad. No me extraña que me eligiera a mí. Adelaida sonrió con calma y seguridad. Y mira dónde estamos ahora. Soy directora de ventas y cobro el doble que tú. Y tú estás en paro. ¿Quién de los dos merece compasión ahora? Con estas palabras dejó el vaso vacío sobre la mesa, cogió su bolso y se dirigió a la salida. Nadie intentó detenerla. Al pasar junto a Ricardo, éste intentó decir algo, pero ella se limitó a negar con la cabeza y siguió su camino. Ya en la puerta, se dio la vuelta. Por cierto, Valeria, puedes quedarte la caja. Considérala un regalo de despedida. Y con esas palabras se marchó, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. En el ascensor, bajando las escaleras, Adelaida se permitió por fin exhalar. Le temblaban ligeramente las manos, pero no de miedo ni de nervios, sino de adrenalina. Lo había conseguido, había hecho justicia. Al salir del complejo de apartamentos, respiró profundamente el aire fresco de la noche. Las estrellas brillaban sobre Ciudad de México en una rara noche despejada. Adelaida pidió un taxi a través de una aplicación y se sentó en un banco cerca de la entrada a esperar el coche. En ese momento, Ricardo salió corriendo del edificio. Miró a su alrededor, vio a Adelaida y se dirigió hacia ella. Adelaida, comenzó, deteniéndose a unos pasos. Por favor, hablemos. No tenemos nada de qué hablar, Ricardo. Ella ni siquiera lo miró. Ya está todo dicho. No lo entiendes, dio otro paso. Estoy confundido, cometí un terrible error. Nunca dejé de quererte. Adelaida alzó por fin los ojos y miró al hombre que una vez había amado con todo su corazón. Ahora solo sentía cansancio. Esto no es amor, Ricardo. Lo que has hecho es traición, y no hay vuelta atrás, nunca. Adelaida, por favor. Le tendió la mano, pero ella se apartó. No, has hecho tu elección. Ahora vive con ella. En ese momento se detuvo su taxi. Adelaide se levantó y subió al coche sin mirar a su alrededor. ¿Dirección?, preguntó el conductor. Le dio la dirección de Camila y se recostó en el asiento, mirando por la ventanilla. Ciudad de México pasaba a toda velocidad. Luces brillantes, calles oscuras, gente corriendo, incluso a esas horas de la noche. Adelaida sintió una extraña desolación. Se había vengado, se había hecho justicia, pero había un vacío en su interior. Valerie había perdido su trabajo, pero eso no le devolvía 12 años de matrimonio. No curaba la traición.